Bienvenidos y en esta oportunidad vamos a aprender cómo realizar de manera rápida y efectiva una tesis. Muchas veces nos hemos topado y frustrado porque hemos querido realizar una tesis, pero no tenemos material científico, no tenemos fuentes primarias, no tenemos las revistas, los autores, etcétera. A través de mi experiencia y recolectando la experiencia de otros colegas, puedo decir que mejor es para realizar una tesis partir de lo que ya existe. Esa es una técnica aceptada y efectiva. Por ejemplo, si tenemos un autor A, un autor A, tenemos un autor B y tenemos un autor C, donde el primer autor me habla de, por ejemplo, de X. Vamos a hacerlo más didáctico. Vamos a hablar de la educación. Queremos hacer una tesis de educación de manera general, ¿no? De manera general vamos a poner de esa forma. El autor A nos dice que la educación puede ser, puede ser educación básica. También nos habla de aspectos de la educación, por ejemplo, ¿no? También el autor A nos dice vamos a poner tipos de educación. Una cuarta, aspectos, tipos, eh, fases de educación. Ya, muy bien. El segundo autor nos habla sobre los tipos de educación. Nos habla sobre aspectos de la educación. Nos habla sobre terminología de la educación. Nos habla también sobre historia de la educación. El autor C nos habla sobre las fases de la educación. Nos habla sobre los tipos de la educación. Y nos habla sobre los aspectos de la educación. Esa manera de ejemplo, ¿no? Fíjense y dése cuenta, estamos hablando de una manera de ejemplo sobre el tema de educación. Es una manera general, no quiere decir que vamos a hablar, que nuestro título de tesis va a ser netamente educación, porque sería muy general, ¿no? Este aspecto. Lo que sí quiero resaltar es que entre estos tres autores debemos de sacar lo común, lo que se repite. En primer lugar, tenemos, cuando queremos realizar una tesis, tenemos que elegir como mínimo tres autores.
Ese es el primer requisito. 3 autores. Dentro de los 3 autores, tenemos que sacar las ideas o lo que cada autor explica y que se repita y que sea similar, no necesariamente con las mismas palabras que diga tipos de educación, no. Puede ser tipos de educación o puede ser algo ligado a lo que dice el primer autor. Veamos en este ejemplo que hemos puesto, el autor nos lo dice educación básica. Aspectos de la educación, ¿dónde se repite? Se repite acá. Muy bien, vamos a pintarle de amarillo. Aspecto de educación se repite acá, muy bien. Aspecto de educación se repite el autor B, también se repite, muy bien. Entonces, si ya tenemos que aspecto de la educación sería nuestra primera dimensión. Nuestra primera dimensión, ¿no? De la primera variable. Tenemos la variable educación. Nuestra primera dimensión sería aspecto de educación. Vamos a ver tipos de educación. Vamos a pintarlo de color azul. Tipos de educación, el autor B. ¿No? Y el autor C también nos habla de tipos de educación. Ya tenemos nuestra segunda dimensión de educación. O sea, esta sería la primera dimensión, nuestra segunda dimensión, y tenemos que por cada variable mínimo 3 dimensiones. Nos falta una dimensión más. Tenemos acá la fase de la educación. Vamos a pintarla de color marrón. El autor B no me habla de fases, pero el autor sí me habla de fases. Bueno, ya tenemos nuestra tercera dimensión. Fases de la educación, ¿no? Eso sería nuestra tercera dimensión. Muy bien. Como verán, educación, a manera de ejemplo, a manera sería nuestra primera variable. Es nuestra primera variable, ¿no? Variable número 1, ¿no? Variable, ¿no? Muy bien. A ver, nuevamente, a manera de resumen, explicar, ¿no? A manera de experiencia, como les contaba, sería necesario partir de los autores y qué nos hablan cada autor y qué podemos recopilar y qué se asemeja a cada autor. El autor A nos habla de aspectos de la educación, el autor B nos repite aspectos de la educación y el autor C nos vuelve nuevamente a repetir aspectos de la educación, similar como los tipos de educación y la fase de educación. Este que se repite, aspecto de educación, vendría a ser nuestra primera dimensión. Los tipos de educación que se repite en el color azul en el autor A, B y C sería nuestra segunda dimensión y nuestra tercera dimensión, si nosotros buscamos en nuestros autores, vendría a ser de color marrón. Basta que se repita 2 veces suficiente, porque ya tenemos nuestras 2 primeras dimensiones que se repiten en cada uno de los autores. Entonces, como verán, esta es una manera más sencilla de poder realizar, de poder armar nuestra variable, de poder darle consistencia, contundencia y credibilidad y que tenga un peso de nuestros autores bandera. Nuestros autores bandera, autor A, B y C, nos hablan de la dimensión, aspectos de educación, tipo de educación, fase de educación, que esto corresponde a la variable educación. Y todo esto es la variable educación.
Muy bien. Así lo podemos realizar para la segunda variable. La segunda variable vendría a ser lo mismo. Si hablamos de educación, la segunda variable podría ser si es que es relación, si es de incidencia, influencia. eh, Puede ser de diferentes maneras, diferentes, en este caso, si aplicamos para la primera variable en este tipo de criterio de poder armar las dimensiones, ustedes lo pueden hacer para la segunda variable sin ningún problema. Esto contradice o también es mucho de discrepancias con ciertos colegas. Algunos dicen, no, pero si yo quiero hablar de un tema específico, pero lamentablemente les digo, si es que no encontramos autores que nos hablan, que nos respalden, no vamos a poder, por más que queramos realizar esa tesis, esa idea de tesis, no vamos a poder porque no tenemos el sustento, no tenemos las fuentes bibliográficas, las fuentes primarias, no tenemos los autores bandera, no tenemos el respaldo científico y mucho menos no tenemos historiales. Entonces, si es que nosotros vemos y armamos de lo que ya hay, se nos va a hacer mucho más fácil realizar la tesis. En este caso, realizar nuestras dimensiones, armar nuestra primera variable, para luego armar nuestra segunda variable y poner fin a la tesis, sea de relación, de incidencia, influencia, etcétera. Muy bien, esto ha sido un pequeño ejemplo a manera de práctica de cómo realizar y armar nuestra primera variable partiendo de lo ya establecido por nuestros autores. Muy bien, muchas gracias. Será hasta el próximo video. Hasta pronto.